Zavala. Un placer, ¿verdad? El tiempo es todo suyo entonces. Muchas gracias. Solo quisiera corroborar que todos ustedes me escuchan bien. Sí, bueno. Es un placer para mí estar con ustedes y ser parte de esta iniciativa que diría yo es de carácter urgente. El hecho de siempre pensar en el otro, buscar la ayuda idónea en el otro. Y de verdad que uno de los mayores retos en la vida es conocer al ser humano. De por sí ya es algo misterioso y todavía es más misterioso conocerlo. Así que aprender cada día y el hecho de estar aquí reflexionando sobre diversas temáticas, pues debe de ser para nosotros una necesidad en el hecho de poder orientarnos, acercarnos a otros y también, ¿por qué no decirlo?, ir mejorando en el conocimiento hacia nosotros mismos. Así que muchas gracias por la presentación, compañero Oliver Ayala, y también gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Vamos a compartir en este día el tema sobre control mental emocional en la crisis durante esta pandemia COVID-19, que si yo pregunto el nombre, ¿verdad? Ya hasta algunos, hasta alergia nos da a escuchar ya COVID-19, de inmediatamente una reacción de carácter, sin ni siquiera racional, el hecho ya de tanto que lo hemos escuchado. Bueno, lo primero que vamos a esclarecer es que el tema que yo voy a hablar en este día, pues no es un problema que compete específicamente a la psicología como ciencia. Es un tema de carácter social y lo voy a explicar por qué. Cuando hablamos de control mental emocional, pues estamos hablando de dos dimensiones ahí alojadas dentro de este gran tema. Estamos hablando de manifestación mental, también estamos hablando de manifestación emocional. Por lógica, estamos hablando del ser humano, pues solo en la interioridad del ser humano se dan estas dos manifestaciones, una manifestación mental y una manifestación emocional. La persona, si lo vemos así, la persona humana, o la interioridad que está alojada dentro de él, que es su personalidad, está integrada por estas dos grandes dimensiones, lo psíquico y lo emocional. ¿Quiere decir entonces que el ser humano se define por estas dos dimensiones? Pues claro, su ser psicológico sí. Y también vamos a esclarecer que estas dos dimensiones le permiten al hombre poder desenvolverse y poder entonces tener ese título de persona humana, de ser humano. Este desenvolvimiento del hombre le permite manifestar una dimensión que lo hace único, que lo hace trascendente. ¿Cómo llamamos a esa dimensión que lo hace trascendente y que lo distingue de una realidad totalizadora? Que lo llama persona, que lo llama ser humano y que lo separa de una realidad puramente biológica. Pues esa capacidad que nos hace a nosotros desenvolvernos, lo que conocemos como inteligencia, pero la inteligencia está alojada por estas dos envolturas que hemos venido hablando, la emocional y la racional. La manifestación psíquico-emocional, pues no podemos tampoco estudiarla, esa realidad mental, emocional, simplemente viendo al sujeto como tal. Todo ser humano es producto de una realidad histórico-social que lo define. Es decir, la realidad psicológica está íntimamente ligada a las condiciones sociales en el cual esa realidad psicológica se va formando, se va gestando, se va desarrollando, se va desenvolviendo. Desde ese plano y teniendo conciencia de eso que acabamos de esclarecer, es importante saber que el determinante de la condición psicológica en unas ocasiones estará enfocado en el plano de la salud, pero también esa condición psicológica puede estar enfocado en el plano de la enfermedad. ¿De qué va a depender? Vuelvo y repito, de la envoltura social en la cual se desenvuelve la persona. De ahí la importancia de entender que estudiar al ser humano no es algo tan sencillo y tampoco solo le compete a la psicología como ciencia.
De ese universo en el cual el hombre está inmerso, la psicología estudia una particularidad de ese sujeto. Pero la psicología también necesita auxiliarse de otras ciencias para poder dar objetividad referente al ser psicológico. La psicología necesita, por ejemplo, de la sociología como ciencia, de la antropología, de la filosofía, de la historia. He esclarecido, y lo vuelvo a repetir, porque es importante que se nos vaya quedando eso en nuestro haber, que todo ser psicológico es producto de una realidad histórico-social que lo define. Por lo tanto, para entender esa realidad histórico-social, no lo vamos a entender simplemente de la psicología. Necesitamos auxiliarnos de la historia, por ejemplo, como ciencia, de la sociología como ciencia, para entender entonces cómo esos fenómenos psicológicos que acontecen en la vida del hombre se han ido definiendo a lo largo del tiempo. Entonces, todo ser humano con quien entablamos relación interpersonal, pues no es simplemente estar frente a un cuerpo de carácter físico, biológico, corporal, o un ser más allá de que hay un cúmulo de emociones y deseos sobre él, sino que cuando entablamos una relación con alguien, estamos frente a una condición psicológica y emocional. Por lo tanto, aquí surge la necesidad urgente de descomponer conceptos. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos hablando de un tema en general y decimos el tema que nos compete de estudio es el control mental emocional en la crisis de la pandemia del COVID. Pero ¿qué significa eso de mental y qué significa eso de control emocional? Cuando logremos descomponer esos conceptos, entonces vamos a poder reflexionar qué es lo que pues, debemos procurar en cada una o estamos buscando como facultad también generar una reflexión en cada una de estas temáticas con el fin de una comprensión lógica de lo que acontece. Entonces, cuando hablamos de lo psíquico, voy a empezar por eso, psíquico, mental, estamos hablando de todos aquellos acontecimientos que suceden en la mente. Obviamente estamos hablando en la mente del ser humano. Todos aquellos acontecimientos que permiten al hombre desarrollarse como un ser racional. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la capacidad de analizar, de pensar, de deducir, de inducir, de la lógica, de la reflexión. Todos estos elementos nos hacen entonces que se nos denomine como seres pensantes, como seres racionales, como seres lógicos, como seres analíticos, como seres críticos. Entonces, esa actividad está alojada dentro de un órgano de carácter superior que muchos de nosotros lo llevamos dentro, pero muy poco lo conocemos. Es una realidad. Llevamos 30, 40 años alojando una masa en nuestra cavidad craneal llamada cerebro, pero muy poco conocemos realmente de cómo funciona este cerebro y cómo se va desarrollando y madurando. Entonces, la psicología como ciencia, pues no le interesa tanto la estructura anatómica porque no es lo determinante. Hay otras ciencias que estudian. Tampoco le interesa su énfasis tanto propiamente en el cerebro, porque también hay otras ciencias que estudian el cerebro y también hay seres vivos que tienen una estructura cerebral. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la psicología? Estudiar cómo es que nosotros llegamos a ser pensantes, cómo es que nosotros llegamos a reflexionar, cómo es que nosotros llegamos a razonar. Por lo tanto, lo que le interesa a la psicología es el proceso de llegar a ser. Eso es lo que le interesa. Y cómo se unen todas esas estructuras y permiten la actividad mental. Entonces, voy a dar nuevamente esta definición. Cuando nos referimos a lo psíquico, estamos hablando de todos aquellos procesos mentales, aquellos acontecimientos que suceden en la vida mental del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Porque también hay que irlo esclareciendo con lo emocional. Si tenemos claridad de esto, vamos a verlo explicar. ¿Qué quiere decir esto de dimensión o manifestación emocional o control emocional? Que antes de hablarlo como control hay que hablar del concepto emocional o emoción. Entonces, así como somos un Homo sapiens ethicus,
También el Homo sapiens ethicus es un ser sentimental. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de su interioridad está alojada todo un cúmulo de deseos, de manifestaciones que también le definen, que también le permiten actuar, pero que quisiera entrar en esta dimensión utilizando a uno de los grandes filósofos, por no decir uno de mis favoritos, para no desdeñar el conocimiento de los otros, ¿verdad? Hablando de Aristóteles en una de sus grandes obras, Ética Nicomaquea, donde expresa, cualquiera puede ponerse furioso, dice Aristóteles, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, de la forma correcta, eso ya no es fácil. ¿Qué está esclareciendo Aristóteles? A veces escuchamos algunas declaraciones que no necesariamente son científicas y que hay que prestarles atención. Porque a veces se dice, no, debemos actuar más con el corazón. ¿Puede el hombre actuar simplemente a nivel emocional sin haber un vínculo de la actividad racional? Pues entonces sería desligarlo en esa totalidad. No se puede. Estamos integrados, lo acabamos de decir anteriormente, por esas realidades que nos definen, tanto la racional como la emocional. O a veces decimos, hay situaciones en las que hay que ponerle más cabeza que corazón. Podemos desligar o usar un termómetro y decir, hoy ando 20% de alegría, ¿verdad? Hoy ando 10% de tristeza. Es algo complejo, no es algo tan sencillo ni tan cuantificable como a veces quisiéramos, ¿no? Entonces, nuestras emociones, eso sí lo quiero aclarar, cuando hablamos de la palabra emoción, viene del latín motere, que significa mover, poner en movimiento. Entonces, nuestras emociones nos guían, son guías, son impulsos que dirigen nuestro actuar, pero que no lo definen. Voy a volver a repetir eso. Las emociones son impulsos para actuar. ¿Están íntimamente vinculados a nuestra realidad orgánica? Claro que sí. Y por eso su mayor manifestación es de carácter orgánico. Ninguno de ustedes, por ejemplo, va a sentir el deseo de llorar y simplemente va a andar con el deseo. Lo expresa a nivel orgánico. Todos nosotros, por ejemplo, podemos experimentar enojo, pero no todos lo experimentamos de la misma forma. Hay diferentes manifestaciones orgánicas que nos van a hacer llegar a la conclusión de que alguien está enojado. Por ejemplo, no sé, es algo muy típico y nos sucede mucho a las mujeres cuando nos dicen, ¿usted está enojado? No. Y ya con solo el gesto de decir, no, se nota, ¿verdad? Se nota que no está enojado. No necesariamente por el hecho de que yo esté haciendo esto, hay toda una manifestación interna que está indicando que en ese momento yo estoy experimentando esa emoción. Bueno, hay emociones con carácter dirigidas hacia el placer y hay emociones con carácter dirigidas al dolor o a experimentar menos placer, a la menos satisfacción. Pero bueno, el énfasis es, y con eso quiero enfatizar para entonces entrar en el tema, ya de forma más concreta, voy a volver a repetir, las emociones son impulsos para actuar, no lo definen. Por lo tanto, son como una especie de planes instantáneos para enfrentar la vida, que obviamente se nos ha ido formando a partir de la evolución que el mismo ser humano ha ido desarrollando. Entonces, fíjense bien, cada uno de nosotros tiene un repertorio emocional en el cual cada emoción tiene una forma diversa de expresarse. Cada uno de nosotros. Llegar al conocimiento de ello no es un trabajo que lo pueda hacer solo la dimensión emotiva. Necesitamos la unificación de esa dimensión racional para entonces lograr lo que llamaríamos aquí desde el tema un control o un dominio, que sería el correcto concepto, hablar sobre todo de un dominio emocional o de lo que hoy llaman los científicos el desarrollo de la inteligencia emocional. Eso es lo que estaríamos esclareciendo. Bueno, cuando entonces hablamos de hacer una valoración de la situación psíquico-emocional que surge hoy producto de esta experiencia
permítame un momento, de esta experiencia que estamos viviendo en un periodo de crisis, porque a veces escuchamos la palabra crisis y pensamos que al escuchar la palabra crisis estamos hablando de algo que necesariamente implica un problema, y no es cierto. La crisis simplemente es un estado de vulnerabilidad, donde puede volverse en una oportunidad, en un recurso, o circunstancialmente en una situación de amenaza. Y obviamente puede verse también desde la otra dimensión negativa. Pero cuando estamos hablando de esa crisis, estamos hablando de un estado vulnerable, un estado de peligro, un estado en el cual hay una recurrencia de estímulos que no son, a las cuales normalmente hemos desarrollado mecanismos de defensa para darle continuidad a nuestra vida cotidiana. Entonces, ninguno de nosotros dice, sí, ahorita en un mes viene el COVID, ¿verdad? Y vamos a estar aquí. No es cierto. Fue una situación abrupta en el momento donde tuvimos que emplear mecanismos de defensa para saberla enfrentar. Entonces, hacer un análisis de esto implica ciertos lineamientos de carácter social que en este momento les voy a compartir con ustedes. Hablar del ser psicológico que se está manifestando durante esta crisis requiere que desde la psicología nosotros hagamos un análisis con un enfoque clínico. ¿Qué significa eso? En primer lugar, un análisis de carácter científico. Hoy se está diciendo muchas cosas, se están declarando muchas cosas en referencia a las diferentes manifestaciones que las personas están expresando o que la misma sociedad hondureña está expresando, pero no significa que sean científicas. Hasta este momento no tenemos estudios profundos que hablen de las características particulares que está generando. Simplemente se está hablando a partir de lo que se va viendo, de lo que se va observando, pero todavía nos falta hacer un análisis científico, objetivo y verdadero. Por eso vamos a recurrir en este momento para explicar ya esa dimensión, esa condición emocional, psíquica, referente a esta crisis en la cual estamos inmersos, pero a partir del enfoque de la neuropsicología. Uno de sus grandes representantes, Joaquín Foster, habla de 3 conceptos elementales que surgen en el ser humano a lo largo de la vida cuando enfrenta crisis, porque las crisis pues no son nuevas y el ser humano siempre ha estado expuesto a ello. ¿Qué hace que una crisis sea más aguda que otra? Eso lo vamos a ir viendo. Eso sí puede hacer la diferencia. Pero no dependen tanto del ser psicológico, porque la crisis que vivimos en la pandemia del COVID, ¿dónde está en sí el énfasis? Bueno, en primer lugar, y antes de abordar en esos 3 conceptos de la neuropsicología, quiero esclarecer, el problema del COVID no es un problema psicológico, es un problema de carácter social. Voy a volver a repetir, el problema del COVID no es tampoco solamente un análisis médico que debemos de darle. Voy a volver a repetir, es un problema de carácter social. ¿Qué es lo que nos ha manifestado esta crisis? Bueno, nos ha hecho ver la vulnerabilidad del ser psicológico en el marco de la sociedad hondureña. Hay 2 realidades existentes en este momento. Personas que están haciendo frente a esta situación con mejores condiciones a nivel económico que otras. Esa es una realidad y tenemos que hablarlo así. Por lo tanto, la vulnerabilidad en esos grupos sociales del ser psicológico no pueden ser las mismas, porque las condiciones sociales no están siendo las mismas. No es lo mismo, por ejemplo, para una familia que por condición social viva en la colonia 3 de Mayo, el Pantanal, al que viva alguien en Lomas del Guijarro. ¿Me explico? Hay una realidad social diferente donde hay condiciones económicas diversas y por lo tanto hacen que ese ser psicológico pueda ser menos vulnerable que el que ya tiene una vulnerabilidad también a nivel económico. Entonces, cuando estoy esclareciendo que es un problema de carácter social, es porque debemos estar conscientes de eso. Y no podemos ocultar la realidad. Entonces, en Honduras, esta situación, ¿qué es lo que nos ha mostrado?
la vulnerabilidad de los acontecimientos sociales, de los problemas sociales que ya existían en Honduras. Para nadie es un secreto que en Honduras hay pobreza extrema. Para nadie es un secreto, y hay estadísticas que avalan esto. Se sabía que en Honduras con $1 la familia hondureña sobrevive. ¿Cuál es la realidad ahorita? La realidad todavía es más compleja. Ahora ya pasamos del elemento de la pobreza extrema a la sobrevivencia. Y hoy vemos a muchas personas en las calles pidiendo, ya no simplemente como antes, usted vea, le limpio el vidrio, me da un lempira, no, hoy la gente pide comida. ¿Me explico? Entonces, esas condiciones sociales, como les decía, somos producto de una realidad histórico-social, hacen entonces que la condición psicológica de cada persona pues entre en ese estado de vulnerabilidad. Y por lo tanto, el manejo o el dominio en esa particularidad puede haberse amenazado. Y eso es lo que estamos esclareciendo en este momento. Entonces, los neuropsicólogos establecen 3 cosas, 3 elementos para procurar el desarrollo del ser humano. Obviamente ellos lo enfatizan más en la dimensión pues, racional, lógico, ¿no? Por el enfoque. Pero hablan de 3 conceptos, la plasticidad, la vulnerabilidad y la resiliencia. La plasticidad, la vulnerabilidad y la resiliencia. Voy a repetir, el autor Joaquín Fuster habla lo siguiente, y él expresa, ¿por qué somos seres con plasticidad? Es decir, en el cerebro humano está alojado, dice Joaquín Fuster, la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Y eso es una realidad. Y es lo que también nosotros llamamos la capacidad de poder decidir de forma asertiva, inteligencia. El hombre desde siempre ha tenido que buscar cómo resolver situaciones. Y eso es una verdad. El hombre primitivo, en su momento, donde su característica era la sobrevivencia, en algún momento encontró esa vinculación de mejora las condiciones de vida en su relación con la naturaleza. Y empezó a sacar un provecho de esta naturaleza. Y encontró que al chocar 2 piedras había una especie de luz, luego de una utilidad. Y eso es lo que nos va haciendo trascendente. Y eso es lo que llamamos desarrollo. Entonces, esclarecen los científicos de la neuropsicología, el ser humano tiene la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Si esto lo traemos a la realidad, en esta situación tenemos una opción, aprender. La pregunta sería, ¿qué aprender, verdad? Eso sí, pero podemos aprender. Y no hay que ver el aprendizaje desde el sujeto como ser individual, sino desde el sujeto como ser social. Hay que verlo así. ¿Qué podemos aprender a nivel social? Segundo, esa plasticidad, expresan los neuropsicólogos, hacen o determinan que a partir de las condiciones sociales que el sujeto vive, ¿y por qué es un ser social por naturaleza? Su cerebro también es social. Significa que no podemos desarrollarnos solos, que necesitamos de los otros, de la convivencia comunitaria, de los otros para poder desarrollarnos como personas. Sería muy egoísta de nuestra parte decir, bueno, lo que importa es que yo esté bien, no importa si el otro no está bien. Sería ir en contra de nuestra condición humana. Sería en contra de nuestra condición humana. Nuestro cerebro es social. Si nos vamos al otro aspecto, al hecho de la vulnerabilidad, que también ellos lo hablan como un recurso en medio de las crisis que a lo largo de la sociedad se ha vivido y en la cual estamos específicamente analizando, y esclarece lo siguiente. ¿Por qué somos vulnerables? Establecen los teóricos. Esa es la pregunta. Recuerden que dentro del enfoque científico, preguntarse es una necesidad. Es una necesidad el preguntarse. Y el ser humano tiene la necesidad de cuestionar todo, de querer saber todo, de dónde viene, hacia dónde va. Entonces, estos teóricos, sobre todo este teórico, esclarece que en primer lugar somos vulnerables porque hay dentro de nosotros, a partir de nuestra condición cultural, alteraciones en nuestra dimensión cognitiva. Me voy a traer específicamente a esta situación.
Fíjense bien, hay que prestarle mucha atención muchas veces a ese tipo de psicología manipulativa que hoy se utiliza. Porque, ojo, podemos manipular, claro que sí, se puede manipular. El conocimiento como tal, claro, ya perdería el fin, ¿no? Pero se hace hoy, desgraciadamente. Si ustedes se fijan, cuando empiezan a dar las estadísticas a nivel mundial de lo que es el COVID a nivel del mundo, en primer lugar, ¿qué fondo de color tienen normalmente las imágenes que nos presentan? ¿Alguien podría decirme? Cuando presentan ese Rojo. mapa, alerta roja y todo, ¿verdad? Ajá. Amarillo. Amarillo, ¿qué más? ¿No se han fijado que normalmente es un mapa en negro y se ve todo lo rojo del COVID y alerta? O sea, ahí hay toda una especie ya de manipulación en referencia, en primer lugar, desde la psicología del color, vamos viendo esos colores ya con una tendencia a predisponer a ciertos elementos ya característicos de ciertas reacciones emocionales nuestras que indican una disminución en nuestro estado de ánimo. A la desesperación, a la ansiedad, a la preocupación excesiva. ¿Hay que preocuparnos? Sí, claro que hay que preocuparnos, pero que la preocupación nos lleve a la ocupación, no al ensimismamiento. Entonces, otro ejemplo de una alteración de dimensión cognitiva, y se ve mucho a nivel del mercado. Se ha predominado hoy que el elemento central del manejo de la pandemia está en la persona como tal. Dice, usted quiere curarse, límpiese en las manos. Eso, si somos nosotros objetivos, ¿ese es el único recurso para procurar no enfermarse? No es cierto. Es simplemente tal vez un elemento en el que hay que colaborar. Y que ciertamente, entonces usted escucha por ahí a unos que dicen, sí, lavarse las manos es importante. Otros dicen, no, da cual. Y empieza a escuchar, no, usted tome cloro, no, usted tome tal cosa. Y la gente va haciendo esto y lo otro. Eso es pura alteraciones en la dimensión cognitiva. Por lo tanto, hace que la situación, en vez de analizarla objetivamente, más bien se agudice. Y la gente entra en el plano más bien de la alteración emocional y mental. Claro, detrás de todo eso hay un análisis social que hay que hacerlo y por eso no se tienen que perder cada secuencia, ¿verdad? Porque mañana yo sé que el licenciado Hernán va a hablar de este aspecto y va a complementar con lo que estamos aquí reflexionando. También hay alteraciones en la dimensión emocional. No vamos a negar. El ser humano, por naturaleza, huye del dolor. Es un mecanismo de defensa impregnado en nosotros. Y cuando nosotros estar en el fuego, me estoy quemando, ¿verdad? No, inmediatamente usted tiene una reacción. O usted se hace qué sé yo, le voy a hacer una pregunta, va caminando descalzo, hay un clavo, se inserta el clavo, inmediatamente, ¿qué dice uno? Ay, ¿verdad? Uno puede preguntarse, pero si el clavo fue en el pie, ¿qué tiene que ver la boca? O sea, inmediatamente hay una coordinación a nivel cerebral, a nivel orgánico, que nos hace huir de aquellas situaciones de amenaza, de dolor. Entonces, pregúntense, antes en Honduras, hace un poquito más del año 2009, que un medio televisivo mostrara la imagen de una persona asesinada, era sancionado. Pregúntese por qué hoy no. O sea, más bien hoy hasta le enseñan, ¿verdad? Mire, por aquí le tiraron el pedazo de brazo y uno dice, ¿qué pasa aquí, verdad? Qué horrible. Ahí hay toda una alteración en la dimensión emocional. Se sabe que a la mayor experiencia del estímulo contrario, en algún punto a ese estímulo se asimila. Y ya no se racionaliza, se actúa condicionado. Ojo con eso, hay que prestarle mucha atención. Entonces vemos los extremos. Aquí de nosotros, por ejemplo, no era sorprendente ver todo lo que sucedía en otros países, donde los cadáveres hasta en los pasillos, etcétera. O aquí, cuando vemos los extremos de personas, fíjense bien, las alteraciones en la dimensión emocional, diciendo, no, que lo que necesita esta persona es comida y que no tenemos nada.
Entonces allá venía otra persona y decía, no, que puede trabajar, que sí trabaje. Todo eso, toda esa suposición, todas esas ideas que carecen de esa objetividad, entonces hace que nos pongan a nosotros en un plano vulnerable frente a nuestro manejo emocional y mental. Y vamos a hablar también de otro aspecto, y este me parece interesante, una última definición del por qué somos vulnerables, y establecen los científicos de esta área, también somos vulnerables por los efectos del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a volver a enfatizar, es importante. El problema ahorita en Honduras no es en sí la pandemia del COVID, sino que ha venido a agudizar los problemas sociales ya existentes en Honduras. Son los efectos del contexto. Esto simplemente es un efecto, pero hay causas de base. Y esas causas de base no son de ahorita, son de años en Honduras, que vienen poniendo vulnerable la realidad psicológica mental de nuestro pueblo. Ahora, hablemos de ese último elemento que implica la resiliencia. La resiliencia. ¿Por qué somos resilientes? Es decir, ¿por qué tenemos esa capacidad de sobreponernos, de recuperarnos? En primer lugar, establecen los teóricos de la neurociencia, de la neuropsicología, que todos nosotros tenemos dentro de nosotros, por la habilidad inteligible, capacidad de recuperación, tanto a nivel biológico como también a nivel social. ¿Cuál es el problema aquí? Hemos enfatizado en Honduras en la necesidad de la recuperación biológica y psicológica, pero no se está trabajando en la recuperación de carácter social. Y eso también hace que entremos en un plano vulnerable en Honduras. Entonces, otras condiciones se están agudizando. Hoy, si usted le pregunta a la gente, ¿qué es lo que a usted le preocupa? La gente le va a hablar de necesidades de carácter social. Quedarme sin empleo, enfermarme, ir a un centro tal, porque no hay esto y no hay lo otro, etc. Entonces, debemos de procurar que tanto la capacidad de recuperación biológica, psicológica, también se traslade a la recuperación social. Quiere decir que la resiliencia no es simplemente la capacidad de resistencia, no, no. Es la capacidad de recuperación en toda esa dimensión que define al ser humano. El ser humano no solo es cuerpo, el ser humano también es un ser psicológico, también es un ser social, pero también lo vamos a agregar, es un ser espiritual, que está alojado dentro de una realidad social. Por lo tanto, si se ve vulnerable una de esas dimensiones, también se pone vulnerable las demás, porque es un ser totalizador, y ahí lo complejo, ¿eh? Ahora, hay que ver la vulnerabilidad que está dentro de ese marco de la resiliencia, y lo explican así, para ir concluyendo en este aspecto, es que debemos de ver toda crisis que el ser humano enfrente como un recurso. ¿Qué significa eso de palabra recurso? Bueno, ellos esclarecen que los recursos son los que han permitido al ser humano desarrollarse y que hay capacidades humanas abiertas, es decir, capacidades que se transmiten de generación a generación. La pregunta sería aquí nosotros, ¿qué vamos a transmitir a nuestras futuras generaciones después de esta experiencia? Escuchaba en la conferencia de antier decir a la licenciada Mariel, no es primera vez que vivimos esta situación. Recuerdo cuando el MIS decía los alimentos que no pasaban de tal lugar a tal, y uno se pregunta, ¿qué aprendizaje tuvimos en base a esa experiencia? Y es lo que deberíamos de estar trabajando a nivel tanto personal como a nivel social. De esa forma, en la medida se van resolucionando esas cosas, se produce entonces lo que se llama maduración cerebral, pero interrelacionado con el contexto social. Porque no lo olvidemos, el cerebro es social. Entonces, antes de trasladarme e ir ya enfatizando
unas recomendaciones específicas y poder generar un poco la interacción con ustedes, porque les voy a decir que algo que yo me gusta la tecnología, pero que no cambio, es el trato cara a cara. La adrenalina de estar ahí, ¿verdad? Viendo gestos, posturas. Yo todavía me río porque enviaron siempre, ¿verdad? En los grupos a uno le envían que un meme, que este, que lo otro, y una parte que me dio risa, uno que enviaron donde dice, cuando estás con la cámara apagada, ¿verdad? Todo despeinado y ya frente a la cámara, todo bien arregladito, ¿verdad? Entonces yo, discúlpeme, pero me imagino muchos así, ¿verdad? Pero es importante que nos generemos un diálogo y una conversación. Voy a leer con ustedes una fábula de uno de nuestros grandes riquezas a nivel de literatura en Honduras y que desgraciadamente muy poco conocido, Luis Andrés Zúñiga. Vamos a leer una de sus fábulas en uno de los, para mí, libros que deberían de ser imprescindibles en la escuela de hoy de Honduras, pero que, bueno, ya casi en las librerías se le encuentra. Pero si alguno de ustedes puede tenerlos, ténganlos. Son riquezas. Hay que tenerlos. Y es fábula de Luis Andrés Zúñiga. Entonces voy a compartir con ustedes una fábula de estas y en base a lo que hemos escuchado pues voy a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a hacer una reflexión. Porque ahí me dijeron, alístese para que le pregunten, pero mejor tomar la delantera, ¿verdad? Y también preguntar, para que entonces vaya una mejor conversación. Vamos a leer. El águila y la hormiga. En el hueco de uno de esos peñones altísimos, altísimos y helados, tenía su nido un águila. Reposaba indolentemente después de una accidentada y fructífera cacería, cuando de pronto una hormiga que había descendido por el peñón hasta la altura del nido le dijo con respetuosa voz: «Señora águila, buenos días». El águila volvió la cabeza, le dirigió una mirada fulminadora y no contestó. La hormiga creyó que no había sido oída y repitió con voz más fuerte: «Buenos días». Es increíble que en un cuerpo tan pequeño quepa tanta audacia, dijo el águila. Tu mejor homenaje debería de ser el silencio. Señora, mi pequeñez no debe, dijo la hormiga. Pero no continuó, pues el águila, levantando el cuello, lanzó un picotazo en dirección de la hormiga para aplastarla. El choque con la roca fue muy fuerte, como el de un golpe de cincel, pero no lastimó a la hormiga, sino que ésta salió proyectada y en vez de rodar en el abismo, por una curiosa casualidad, cayó sobre la cabeza del águila. La hormiga se golpeó, naturalmente, en la caída, pero luego logró descender hasta la piel y se agarró fuertemente al pie de una pequeña pluma. Repuesta ya del susto y sintiéndose bien afianzada, comprendió que en aquel instante su situación era muy ventajosa. Esta reflexión le dio ánimo para decir al águila en voz alta: «Señora águila, ahora quien manda soy yo». El águila sacudió su cabeza como un Júpiter indignado. La hormiga le aplicó un mordisco. Entonces sacó una pata del nido e inclinó la cabeza para rascarse y destruir con la garra aquel huésped importuno. La hormiga la mordió otra vez y se preparó para la lucha. Lucha espantosa y larga entre su agilidad inteligente y la fuerza ciega de la garra. A cada zarpazo mal acertado, la hormiga contestaba con un fuerte mordisco. Como la cabeza estaba ya sangrando, el águila comprendió que ella misma, con su garra, se estaba hiriendo y que en tales condiciones la lucha era muy desigual. Entonces se quedó quieta y dijo a la hormiga: «Di, ¿qué quieres?». «Que vueles», contestó la hormiga. El águila agitó sus alas y con un ruido semejante al crepitar de un viejo velero, se lanzó al espacio y pasó por sobre llanuras y bosques y montañas, en raudo vuelo, luchando contra las iras del viento. La hormiga estaba maravillada ante el divino espectáculo de aquella sucesión de horizonte y pensó: «Qué vasto es el mundo. Yo no habría podido recorrer esa extensión ni en 5000 años». Y ebria de azul y de infinito, gritó al águila: «¡Más arriba!». Y el águila subió
y subió hasta llegar a las nubes, pero luego se la vio descender a todo vuelo, jadeante de cansancio, y fue a posarse sobre una elevada cresta cubierta de árboles seculares. Entonces la hormiga soltó la pluma, rodó sobre el plumaje del águila y cayó desvanecida entre las exuberantes y húmedas hierbas. La moraleja es viejísima como el mundo, y es esta: no debemos desdeñar a los pequeños y mucho menos ofenderlos, porque el destino se complace a veces en ponerlos sobre nuestra cabeza, para hacer más humano nuestro corazón y para castigar nuestra soberbia. Pregunto. Y aquí, Mire, gracias, soy yo, Camila. Camila. Mire, Yo sé, redacción. Bueno, ahora les pido que podamos compartir y pensar en lo siguiente. ¿Quién manifestó ahí mayor control mental y emocional? Porque obviamente estamos haciendo una comparativa al ser humano. Ante esa situación, hay una realidad ahí. La hormiga tiene un deseo, el águila le hace una solicitud. ¿Quién manifiesta mayor control frente a lo que hemos escuchado? Me gustaría escucharles. Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Bueno, a mí me gusta mucho esta lectura porque con lo que nos ha dicho licenciada anteriormente, ¿verdad? Hablando del confinamiento y cómo nosotros como seres sociales a veces en esta situación nos dejamos también influenciar por diferentes maneras. Anteriormente teníamos los aspectos sociales, pero ahora de esta manera tenemos que convivir actualmente con nuestra familia. Entonces usted hablaba de que muchas veces tenemos pensamientos en los que van siendo manifestados como un enojo o ira, que actualmente se está manifestando en las familias, porque tal vez no convivían mucho tiempo o en este caso se encuentra una frustración por querer salir o antes como la adaptación que teníamos anteriormente. Entonces me llama mucho la atención al final con ese cuento porque hablábamos de cómo un ser que se sentía muy superior por ser muy grande, el águila, puede encarar a una hormiguita tan pequeña. Y de esta manera ella puede decir, pues, yo, aunque estoy pequeña, le levantó su voz, porque ella tenía como esa capacidad de poder tener la seguridad de hacerlo. Entonces, me llama mucho la atención esto y lo relaciono con lo anterior que mencionó, porque actualmente lo estamos realizando con nuestras familias. Tal vez porque mi mamá es de esta manera, yo me siento superior porque tal vez ella no se pudo graduar. O me siento superior porque yo sé más que ella. Entonces queremos a veces ser esa águila y dejar tal vez en nuestra propia familia la arriba. Entonces sí lo entiendo de esta manera, lo comparto, que aunque nuestra soberbia se vuelve de esta manera, siempre vamos a tener que tener en claro que aunque nos sintamos superiores, se encuentra una humildad dentro y los pensamientos que pueden generar. Entonces me gusta entre la discrepancia que puede haber de esto y lo relaciono de esta manera. Me gusta mucho que lo haya tomado porque así podemos ver que de este cuento podemos llevar esa moraleja que tal vez se está viviendo actualmente en este confinamiento y con nuestra familia. Muchas gracias. Gracias, Lorena, a usted. Licenciada Karen, le leo una pregunta que tenemos por aquí en el chat. Sí, claro que sí. Claro que sí. Dice, Lick, referente a lo que mencionaba sobre cuestionarse, siendo que la parte espiritual es una dimensión que complementa al ser humano, ¿cómo se puede mantener ese equilibrio entre el cuestionamiento científico, que sería normal, y ese cuestionamiento por querer encontrar una respuesta del fin último de nuestro accionar, que en ocasiones se atribuye a las fuerzas superiores
en donde el cuestionarse no es lo más idóneo. Bueno, gracias. Solamente cuando hablamos de la definición del hombre, de esas dimensiones física, psicológica, social, espiritual, por lógica también estamos hablando de una definición de carácter científico. Es decir, hay un grupo de ciencias que definen al hombre como ser físico. La psicología contribuye a la definición del hombre como ser psicológico, pero esa dimensión espiritual no es una dimensión alejada dentro del marco de la ciencia. Inclusive hay una ciencia específica que nos declara seres espirituales, seres dentro de esa dimensión de carácter trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y es precisamente esa ciencia llamada teología. Por lo tanto, sería como un reto el empezar a conocer esa dimensión teológica que también declara al ser humano como un ser espiritual. Ahora, el cuestionarse, el pensar, el analizar, si lo vemos desde todo ese cúmulo de dimensiones, son condiciones dadas al ser humano. Por lo tanto, el hecho de preguntarse, de cuestionarse, no deben ser motivos de discrepancia. Al contrario, es una necesidad en el ser humano ir descubriendo, ir aprendiendo y reflexionando. Y por eso la necesidad también de estudiar otra ciencia por ahí trascendente, que veo a Gabriel con ganas ya de decirme yo, careña digo, y yo sé, y es la filosofía. Es la filosofía. Entonces, es importante no desvincular. Y con esto quiero aclarar una cosa. Una ciencia particular como la psicología, por eso lo esclarecía, no nos da la verdad total del ser humano. Nos da una apreciación de ese ser humano. Por lo tanto, yo invitaría a la persona que me hizo esta pregunta a estudiar esa dimensión espiritual desde el carácter teológico, unificándolo con el conocimiento que va teniendo psicológico, si estudia el área como tal, entonces va a sentir una mayor riqueza y una mayor propiedad, y entonces va a ir definiendo quién es la persona como tal. Pero es un trabajo complejo. Y es un elemento dentro de la investigación el preguntarse, el cuestionarse como tal. Sí, Gabriel. Sí, es que la pregunta está muy buena, muy interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno, recuerdo ahorita muchas cosas, pero hay una que no quiero que se me vaya, y es lo siguiente. Cuando no hay madurez psicológica, difícilmente puede haber madurez espiritual. Correcto. ¿Va? Otra cosa que se me ocurrió por ahí mientras se hablaba sobre esto, es una pregunta, así como un curso rápido de teología en 5 segundos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Se me ocurrió otra cosa también. Hay quienes extrañamente creen que el asunto de la espiritualidad y la teología es una cosa que está ya por encima de las nubes y que nada tiene que ver con lo histórico, como ha mencionado, y que nada tiene que ver con lo material. Pero yo me pregunto, ¿qué experiencia más espiritual compartir de lo que yo tengo, unas papas o una zanahoria o un poquito de arroz con un pobre que llega a mi casa y que toca la puerta? Correcto. No, pero lo espiritual es otras cosas, ¿no? Entonces yo me lo pienso en estos términos de qué haría Jesús. Yo creo que Jesús es todo un ejemplo de, bueno, verdadero Dios, verdadero hombre, es un ejemplo de salud mental, un ejemplo de espiritualidad. Entonces, y hay que tener en cuenta una cosa, hablando de las cuestiones históricas y teológicas, bueno, la cultura de Jesús era una cultura bastante concreta. No era, sigue siendo una cultura bastante concreta.
los judíos siguen siendo una cultura bastante concreta, al punto que creo, si mal no recuerdo, que dan las gracias hasta que han comido ya, ¿verdad? Así de concretos son, ¿verdad? Entonces Jesucristo, no crean que era una cosa ya por encima de las nubes, que no sudaba, no, era el verdadero Dios, verdadero hombre, situado en su historia y que intentó también dar respuestas a su historia. Claro que sus respuestas trascienden un montón de aspectos del ser humano, pero nunca dejó de lado lo material, al punto que, ¿verdad? Mateo 25, 36 y siguientes, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, ¿verdad? Estuve enfermo o en la cárcel y me visitaste. ¿Verdad? Creo que nada de esto está divorciado de la salud mental, de lo que puede aportar la psicología social, de lo que puede aportar, bueno, la teología o la espiritualidad. Creo que hay un centro que las une a todas, ¿verdad? Y es social también, como decía Karen. Y ya para terminar, bueno, es con qué ojos miro yo al otro. Sí. Solamente. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir en referencia a lo que hemos escuchado de la fábula? ¿Dónde nos vemos nosotros y como la hormiga, el águila, frente a diversas situaciones que tal vez para la hormiga era imposible, ¿verdad? El hecho de poder enfrentarse al águila. Podemos verlo también de esa visión. Mucha gente cree que esto es terrible y que no puede hacerle frente a esta situación. Se trata también de hacer un análisis introspectivo acerca de lo que hemos estado reflexionando. Bueno, sé que van a haber preguntas y para ir dando ya ese énfasis para que pueda haber un compartir, quiero ir concluyendo, dando algunas conclusiones, esclareciendo que una de las principales conclusiones, todo ser psicológico es producto de una envoltura social, como lo hemos establecido. Y el desarrollo positivo o alterado de esa condición psicológica está íntimamente ligado a las condiciones sociales que determinan ese ser. Entonces, algunas de las recomendaciones, porque hay muchas recomendaciones, pero vamos a tomar algunas y vamos a irlas reflexionando brevemente para poder entonces hacer un mejor frente o tener un mejor manejo tanto a nivel mental como emocional frente a esta situación. En primer lugar, hay una cosa importante e inherente al ser humano. Todos nosotros tenemos necesidades de estimación. No solo lo estableció Abraham Maslow, muchos teóricos más. Es decir, dentro de esa necesidad, todos nosotros tenemos necesidad de desarrollar afectos, de sentirnos que somos importantes para alguien y cómo hay acciones concretas para saber cuando alguien nos está teniendo una estima o no la está teniendo. Una de las cosas que yo más escucho a nivel clínico, y ustedes lo van a ver también si se dedican a escuchar personas, nosotros que nos dedicamos a eso, de lo que más se queja a la gente, fulano, sutano, no me escucha. Lo que más escucho es de la gente. Que a ver, le dice uno a la esposa, ¿y cuál es el problema? Mi esposa no me escucha, no me entiende. Y todo radica en ese elemento de no escuchar. No escuchar. Entonces, una de mis grandes recomendaciones para el manejo de esta situación es la escucha, pero desde dos vías. La escucha hacia el otro, porque es importante ir desarrollando lo que les decía, esa recuperación de carácter social, no solamente de carácter personal, sino social. La escucha al otro. ¿Qué implica la escucha? La escucha implica atención física y psicológica. Y me atrevería a decir que la atención psicológica es la más compleja. Porque hay personas, no sé si usted le ha pasado, que a veces uno conversa con alguien y lo está viendo fijo hacia los ojos, y uno dice, ¿qué estará pensando?
A mí me pasa, ¿no? Los maestros nos pasa. Estamos en el aula de clase y hay unos que parecen así, ¿verdad? Y uno dice, ¿me estará escuchando o en qué estará pensando? Entonces, hay manifestaciones, hay todo un lenguaje en nosotros a nivel verbal y a nivel no verbal que nos van a dar indicios si estamos escuchando o no están escuchando. Entonces, un elemento trascendente es la escucha. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que está generando una diversidad de reacciones emocionales, de nuevas ideas, de nuevas suposiciones, de nuevos pensamientos que son necesarios explorar. Y la única forma de explorar es la atención selectiva, la escucha bien dirigida. Es la única forma. Entonces, hoy, claro, también las condiciones nos están orillando a generar nuevos procesos de escucha de otra forma. La misma pandemia nos ha orillado a estar lejos del acercamiento físico, de las zonas de proximidad que hablan los teóricos, en el cual implica ya una relación de carácter interpersonal o de carácter de intimidad, etc. Pero hoy debemos emplear este recurso. Entonces, una cosa que yo les recomiendo, y me la recomiendo a mí misma, es el hecho de tener a alguien que a uno le escuche. Pero hay que ser inteligente en esto. No a cualquier persona hay que confiarle en nuestra vida. Hay que saber a quién confiarle en nuestra vida. Porque el confiarle en nuestra vida a alguien implica que esa otra persona penetre en mi mundo. Y yo penetro en el de él. Y si hay una cosa que debe de ser algo sagrado para nosotros, es conocer al otro. Y eso implica respetarlo y considerarlo en toda dimensión. Entonces, ¿por qué es complejo escuchar? Porque implica olvidarse de uno mismo y pensar en el otro. Y tratar de ver el mundo como el otro lo ve. Es decir, tratando de experimentar sus mismos sentimientos, sus mismas ideas, su misma forma de ver. No para tomar una acción directiva sobre la vida del otro, sino para generar un acompañamiento, una orientación. ¿Cuál ha sido el problema hoy? Muchas personas dicen escuchar, pero dicen, mira, es que tomate tal pastilla, no te la des las manos allá, no vayas allá, no te escuchando. ¿No te escuchando? Ya en ese momento trasladó esa dimensión para usted mismo. Entonces, una de las cosas que debemos procurar es escucharnos. Ya lo decía Lorena por ahí, eso de estar en la casa, ¿verdad? Y con la misma persona las 24 horas, los 7 días de la semana. Hay un punto en que yo ya solo escucho un pujido y ya sé, ¿verdad? Nos pasa a todos. O hay días que nos levantamos y no queremos ni siquiera ver a nadie. Por favor, la otra dimensión, escucharnos a nosotros mismos. Y en algún momento sé que una compañera, creo que es la licenciada Eugenia, va a compartir ese tema de escucharnos, el arte de escucharnos. Porque también es un reto. Es un reto. Y sobre todo es una necesidad básica, quiero decir así, es una necesidad básica cuando enfrentamos situaciones de estrés como es en este momento. Si uno expresa, si uno habla, porque hay diversas formas. Habemos personas, yo no sé si ustedes lo han observado, pero hay diversas formas de comunicarnos. Entonces tenemos que aprender a descubrir durante este periodo de pandemia las diversas formas en que nos estamos comunicando. Por ejemplo, a veces se sabe que las mujeres somos de mayor expresividad, mayormente afectiva, por lo tanto somos más vulnerables en ese aspecto. ¿Ah? Entonces uno dice, mira esto, qué bonito, y si el otro solo contesta, ya uno dice, y más ahorita estar encerrado se vuelve más vulnerable y eso se agudiza. Entonces hay que tomar otras formas de comunicarnos. Hay días en que nosotros nos vamos a despertar con toda la energía del mundo, la alegría del mundo, pero también tenemos que aprender a escuchar nuestro propio lenguaje verbal y no verbal para poder tener un mejor manejo a nivel mental y emocional. Entonces, ese es un elemento. Es un elemento. ¿Requiere práctica? Sí, requiere práctica. Requiere paciencia, requiere amor. Es lo que les decía, es pensar más en el otro. En hacer el bien al otro, en servir al otro. Por lo tanto, es un reto. Pero claro, eso vamos a profundizar más
adelante. También hay que generar algunos recursos de seguridad, tanto a nivel mental como emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con ese famoso estrés, ¿verdad? Hoy todo el mundo dice, ando estresado. No me hables que ando estresado. Cuidado, que todo aquello que se hace, de tanto que se menciona, se vuelve consciente. Cuidado con eso. La repetición continua de algo. También es cierto, el estrés es un mecanismo de defensa o estado fisiológico natural, inherente a nosotros, totalmente. Pero ahí está la vinculación entre la inteligencia racional y emocional. Podemos manejarlo. ¿Podemos procurar bajar esos niveles? Sí. Hay que verlo también desde la dimensión positiva, no solamente de carácter negativo. ¿Se imagina usted qué es lo que nos quejamos los profesores, por ejemplo? Cuando uno va a un examen y mira que un cipote no estudia, ¿verdad? Un estudiante no estudia y ni estresado está, lo lógico. Si uno va a un examen, experimenta un nivel de estrés, ¿sí o no? Y dice, ay, como me va en el examen, ay, Dios mío. ¿Qué es lo que hace que ese estrés minimice? El haber estudiado con tiempo, el haberse organizado. Por lo tanto, contesta con precisión, con tranquilidad, y ese momento de estrés desaparece. Si lo llevamos a hoy, a esta realidad, ¿hay muertos en Honduras? Sí, pero hay gente que dice, todos vamos a morir en la casa. No es cierto. No es una realidad. Esto nunca va a pasar. Tampoco es cierto. ¿Me explico? Entonces, pensar en ese tipo de situaciones catastróficas, irreales, no sobre realidades objetivas, pues entonces hace que nuestros niveles de estrés aumenten. Ahora, también es necesario, y en esto voy a insistir, el cambio de hábitos. El hábito, por naturaleza, orienta hacia el bien. Lo contrario del hábito es el vicio. Entonces, mucha gente ahorita que está desarrollando vicios, duerme 13, 14 horas, ahora ya se duerme a las 3 de la mañana y se levanta a las 11 del día, 12 del día. ¿Qué es eso? Cambio de hábitos positivos que nos generen un cuidado en nuestra salud. Por ejemplo, el hecho de procurar una buena alimentación. ¿Por qué insisto en esto? Porque si el aspecto físico, ya lo decía Gabriel, que si no hay un buen aspecto psicológico, no hay un buen desarrollo espiritual, pues por ende también, si hay vulnerabilidad en el plano físico, por lógica también va a haber vulnerabilidad en el plano psicológico. Entonces, hay que cuidar nuestra alimentación, los hábitos que estamos desarrollando, tomar descansos. ¿A qué me refiero con esto? Por favor, tomemos descansos psicológicos, deje de escuchar el mismo noticiero, que mejor ni digo la frase célebre, ¿verdad? Última hora, ya la gente, y usted escucha casa por casa el mismo noticiero. Y hay familias donde son las 24 horas. ¿Qué es eso? Eso se llama saturación mental, no es sano. Y estar en aquel estado de zozobra, ¿verdad? Y no es sano psicológicamente. Entonces, por favor, tratemos de generar esos espacios de reflexión también frente a cómo nosotros estamos llevando a cabo este proceso, como les decía y lo establecen los teóricos, este proceso de generarlo también como una oportunidad reflexiva. Es importante hacer momentos de descanso, de reflexión, de escucharme a mí mismo, de decir cómo me estoy sintiendo yo. También yo tengo derecho a sentirme molesto, también yo tengo derecho a enojarme, también tengo derecho a llorar, porque es una realidad. Algunos en casa nos toca llevar la dirección de la casa y sucede algo y no podemos sentirnos vulnerables. Quien dice que no, también tenemos derecho a eso. Entonces, es importante también generar esos procesos de análisis, de ver mis recursos, de ver mis debilidades, trabajar, fortalecer aquellas características que me han permitido seguir y ver las debilidades y tomar las medidas a tiempo. Entonces, otra cosa importante, comunicarnos con las otras personas. Estamos viendo dos dimensiones ahorita. Personas que se han alejado totalmente de su familia.
no les habla. Dice, ¿cómo estará volando? ¿Estará vivo? ¿Verdad? Y yo les digo, porque a veces uno ve en los grupos de WhatsApp, hey, ustedes y el primo tal, a ver, allá de estar, ¿y cómo está el primo? A saber. Entonces vemos dos extremos, personas que están confinadas totalmente, no salen, no se mueven ni nada, y está el otro extremo, aquel que dice, no, esto es mentira. Mentira es esto, eso no es verdad. ¿Para qué? Yo no le creo a nada. Y usted ve a la gente sin mascarilla, sin media. Vemos los dos extremos. ¿Ven? Los dos extremos. Entonces, es importante generar objetividad frente a lo que estamos viviendo. ¿Hay una crisis? Sí. ¿Hay una pandemia? Sí, eso es objetivo. ¿Lo estamos viviendo en Honduras? Claro que es objetivo. ¿Está teniendo repercusiones a nivel social, psicológico? Por supuesto. Pero también esa racionalidad, junto a nuestra capacidad emocional, nos tiene que llevar a tener un mejor manejo de la situación, también a nivel personal. Y un elemento, pues lógico, consecuente para todos nosotros y que se vuelve en un recurso muy positivo, es el hecho también de mantenernos en contactos o de dar seguimiento a aquellas actividades que ya realizamos. Por ejemplo, si usted ya iba a la iglesia, no deje de hacerlo, porque fortalecen su identidad como tal. Tiene un amigo X, no deje de comunicarse con su amigo. Es decir, necesitamos recursos que nos brinden seguridad. Seguridad. Si hay una cosa terrible en las crisis, es sentirse solo. Pero si uno se siente acompañado, sabe cómo traslaborar la crisis. Por lo tanto, somos seres que no podemos vivir solos. Necesitamos de los otros para poder desarrollarnos. Por lo tanto, en esta situación que hoy vivimos, para tener manejo mental y emocional, necesitamos no olvidar que somos seres sociales, que necesitamos de los otros para poder hacer frente a esta situación y lo más pronto posible obtener, pues, para nosotros, dentro de lo que se pueda, los mejores beneficios. Eso sería de mi parte en este momento y pasaríamos, no sé, Oliver, al momento de más preguntas si hay. Solo quisiera compartirles más o menos las recomendaciones que alcancé a tratar, licenciada, de escribir por aquí, ¿verdad? Por si le quieren sacar un screenshot por ahí y poder, si se me escapa ahí por alguna, me recuerdo, ¿verdad? Mientras tanto, pues quisiera leerle algunas preguntas que tenemos por aquí también y algunos comentarios. Solo voy a dejar cuestión de un minutito más eso por ahí. Bueno, me voy a dar permiso de decir los nombres de los comentarios, de las preguntas que estamos tratando de que sean anónimas en caso de que alguien tenga alguna pregunta anónima. Laura Rodas nos dice, me encanta eso de tener a alguien que nos escuche, ¿verdad? Y luego por ahí espero que no se haya visto el nombre. Bueno, es una pregunta muy personal, me parece. Entonces, si tomamos el concepto de madurez psicológica, vamos a ver, entonces, si tomamos que el concepto de madurez psicológica puede ser que el ser humano sí la alcance y deba trabajar en su otra dimensión, la dimensión espiritual, para llegar a trascender. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice. Creo que usted también tiene acceso a este mensaje, licenciada Karen, si lo quiere abrir o si lo quiere leer también, ¿verdad? Y por ahí puede contestarnos la pregunta. Los demás, ¿verdad? Después de que Lali conteste esta, si gustan pueden encender su micrófono y por todo el gusto hacerle una pregunta directamente a Lali. Pues no tengo acceso, no logro verla. Ok, se lo mando ahorita por WhatsApp para que pueda leer bien la pregunta. Ahorita mismo. Mientras tanto, si hay alguien más, con todo gusto. Y listo, Lica, ahí está. Eso lo mandé. Gracias. Bueno, contestando esta pregunta que me parece que ya tiene sello, el hecho de, hay dos conceptos que se definen desde la antropología teológica para la definición del ser humano. Esa es la pregunta. Entonces, si tomamos el concepto de madurez psicológica, puede ser que el ser humano se le alcance
y debe de trabajar en su otra dimensión, la espiritual, para llegar a trascender. El concepto trascendencia, pues no es precisamente un concepto propio de la psicología, lo decía, es de la antropología teológica, donde define al ser humano desde dos dimensiones, la inmanencia y la trascendencia. La inmanencia como la condición psicológica que lo define, es decir, sus ideas, sus pensamientos, toda esa condición dada en relación al mundo, y la trascendencia que es esa condición espiritual dada. Si lo vemos desde esa dimensión, pues no pueden ser separables. Integran al ser totalizador. Ahora, la madurez psicológica, debemos trabajar por la otra. Yo diría que si trabajamos una, inmediatamente estamos trabajando la otra. ¿Por qué razón? Porque el elemento vinculante y también cristiano radica en el principio y en la ley del amor. El amor pensando en el otro. Si hemos esclarecido aquí desde la teoría psicológica que solamente puede haber desarrollo psicológico cuando nos desarrollamos con los otros, en el bien por los otros, estamos hablando intrínsecamente del amor. Por lo tanto, ya lo decía Gabriel, el hecho de compartir con el otro también es una visión trascendente. Entonces, el trabajar un elemento, automáticamente también trabajamos el otro. Lo que sí me parece deberíamos de cuestionarnos y de generar mayor reflexión es la necesidad de mayor comprensión de esas dimensiones, para entonces ver cómo significan. Eso sí, hay una necesidad de carácter científico, estudiar, por ejemplo, desde la psicología espiritual y muchas otras cosas más que nos van a permitir dar una explicación más objetiva sobre esa vinculación de esas dimensiones. Pero lo esclarezco, al trabajar una dimensión, trabajamos la otra también. Gracias, le leo por ahí otro comentario. Comentario nos dice Vilma Salgado, comentar que la escucha es una actitud primordial tanto a nivel psicológico como espiritual en estos momentos. Vuelve a repetirme, por favor. Aquí tuve falla. Ok, dice, es un comentario, comentar que la escucha es una actitud primordial tanto a nivel psicológico como espiritual en estos momentos. No, claro que sí, yo diría que no solo en este momento, es una necesidad de siempre. Ya lo decíamos, una de las mayores necesidades del ser humano es precisamente eso, sentirse escuchado. Lo que sí yo esclarezco es que, bueno, realmente si nosotros hacemos un análisis objetivo sobre la realidad, nos vamos a dar cuenta que a veces se nos educa mucho en matemáticas, en ciencias, en español, pero muy poco se nos educa en expresar nuestras emociones, en saberlas canalizar. Y eso es lo que a veces se vuelve como una especie de separación y el reto. Ahora, nos acostumbramos muchas veces a ver el logro del ser humano a partir de lo que es tangible, de lo que es observable, pero resulta que la belleza interior pues no es observable simplemente a los ojos, hay que descubrirla, hay que entrar en ella. Entonces, por eso es que el escuchar no es un acto tan sencillo. Se implica el desarrollo de un arte, la conciencia del otro, y sobre todo yo diría el mayor reto de escucharnos a nosotros mismos. Entonces, hay otros elementos ahí como la autoconciencia, el autoconocimiento, la conciencia del otro, que van de la mano, pero sí, definitivamente son trascendentes dentro de ambas dimensiones. Sí, creo que tenemos tiempo para una pregunta más o un comentario más. Si alguien quisiera encender su micrófono y preguntarle directamente a la licenciada Karen. Yo tengo una pregunta, licenciada. ¿Quién habla? Pues casi no le... Lorena. Ah, Lorena. Ah, sí, Lorena. Sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. No sé si me escucha. Casi no, hija, se le escucha bien, bien bajito. ¿Me escucha ahora? Ahí sí, ahí sí. Sí, bueno, anteriormente hablábamos acerca de cómo esos controles emocionales pueden impedir lo que hoy en día estamos atravesando, ¿verdad? Por este confinamiento. Entonces mi pregunta es,
la siguiente. Usted mencionó, Lid, acerca de la escucha, ¿verdad? De escuchar al otro. Pero, ¿qué puedo hacer en este caso cuando he tenido la oportunidad de que algunos jóvenes dentro de la pastoral o X parroquia me ha dicho o me ha comentado, incluso hasta en la familia, que me siento muy mal, siento que estoy muy triste, no sé qué puedo hacer, incluso sabiendo que está, sabe muy bien que él está mal, ¿verdad? O la persona se encuentra mal. Entonces, ¿cómo poder abordar, aparte de escucharnos, de analizarnos, el control emocional que pueden generar tanto estos jóvenes o en dado caso también se me ha presentado en algunos pacientes dentro de la plataforma virtual? Entonces, quería preguntarle esto. Bueno, es una pregunta interesante. Ahí es un reto, ¿no? Para muchos. Bueno, lo primero que yo le podría decir es que el hecho de orientar a las personas es un trabajo diverso de muchas personas más. Es decir, cuando usted me habla de que ya hay una recurrencia en esta persona, de decir me siento triste, hay un patrón recurrente, entonces también a veces en algunos casos es necesario la ayuda profesional. No simplemente el hecho de que yo como compañero de clase o compañero de pastoral le escuche. Está bien que usted lo escuche, pero en algunos casos es necesario donde ya se vuelve un patrón recurrente, donde la persona comienza a perder su funcionalidad, donde se ve amenazado sus mecanismos de defensa y empiezan una serie de estados de ánimo que hacen que la persona empiece a modificar su personalidad. Ya ahí estamos hablando de la necesidad de una asesoría ya de carácter profesional. Entonces, cuando usted se encuentre con casos así, porque usted lo va a ver muy bien cuando lleve la clase de consejería, la diferencia entre el aconsejar y ya trasladar a una persona a un proceso de terapia o un proceso de atención especializada. Entonces, hay elementos, por ejemplo, la recurrencia de los síntomas, la funcionalidad del sujeto frente a la recurrencia de los síntomas. Y ya si usted ve que esta persona hace 2, 3 cosas y persiste el comportamiento, entonces es necesario una ayuda integral. Es decir, al ser humano no podemos verlo solo desde una línea de dimensión o porque yo le escuché ya estuvo suficiente. No, hay la necesidad de todo un enfoque holístico para poder ayudar a este ser humano. Entonces yo le recomendaría eso. Cuando usted encuentre personas así, pondere el hecho de recomendarles una asesoría psicológica. Yo les voy a decir algo muy claro. Frente a esta situación, todos nosotros deberíamos tener ahorita un psicólogo. Es la verdad. Todos nosotros. Pero no es parte de nuestra cultura. Al contrario, no hay que ir al psicólogo ni que estuviera loco, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Yo estoy enfermo. Eso dice la gente, desgraciadamente. Pero dentro de nuestra cultura de prevención ahorita, así como el niño nace, de ahí un pediatra, ahorita, de mayor urgencia, todos nosotros deberíamos de tener un psicólogo para enfrentar mejor esta situación. Esa sería mi orientación para usted, Lorena. Gracias.